Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo del espectáculo, un universo que, como bien saben, siempre nos regala sorpresas, giros inesperados y, por supuesto, mucho drama. Y hablando de drama, hoy vamos a desgranar una historia que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales y en las conversaciones de café, el aparente fuego cruzado, en el que se encuentran Hande Erçel y Kerem Bürsin, y atención, su secreto al descubierto. Sí han oído bien. Este título ya nos pone en alerta, ¿verdad? Porque en este tipo de historias las palabras secreto y descubierto son como dinamita pura que explota en la esfera pública. Así que si son fanáticos de estas parejas icónicas, si siguen de cerca la vida de Hande y Kerem, o simplemente les encanta estar al día de los chismes más jugosos del mundo de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Les aseguro que vamos a sumergirnos en todos los detalles, a analizar las pistas y a intentar descifrar qué está pasando realmente entre estos dos artistas que conquistaron nuestros corazones con su química en pantalla. Y antes de que nos lancemos de lleno en este mar de especulaciones y noticias, quiero hacerles una pequeña invitación, una que siempre les hago con mucho cariño. Si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse a nuestro canal. Es gratis, es fácil y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos cargados de información y entretenimiento. Denle a ese botón rojo de suscribirse y si les late la campana, actívenla para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Ahora sí, abróchense los cinturones porque esto se pone bueno. Bueno, empecemos por el principio. Cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la conexión es instantánea, ¿verdad? Son la pareja que nació en la pantalla en Senkalkam y que, para muchos de nosotros, cruzó esa frontera invisible entre la ficción y la realidad. Su química era tan palpable, tan incendiaria, que era casi imposible no creer que algo más estaba sucediendo. Y en efecto, por un tiempo confirmaron esos rumores, regalándonos momentos de felicidad y complicidad que compartían con sus seguidores en redes sociales. Eran, para muchos, la pareja perfecta, la que inspiraba y la que hacía soñar. Sin embargo, como suele suceder en este mundillo, las cosas cambian. Hace ya un tiempo, la noticia de su separación tomó a muchos por sorpresa. Fue un golpe, lo admito, para quienes se habían encariñado con su relación. Las razones oficiales, como suele pasar, fueron vagas, diferencias irreconciliables, caminos que se separan. Palabras que, si bien elegantes, dejan siempre un vacío de certezas. Y es ahí donde entra el juego de las especulaciones, donde los fans y los medios de comunicación se convierten en detectives, buscando pistas, analizando cada publicación, cada entrevista, cada aparición pública. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este fuego cruzado? Bueno, se trata de una serie de eventos y publicaciones recientes que han reavivado la llama de los rumores sobre su relación, pero esta vez, en un contexto diferente, un contexto que sugiere que a pesar de la separación pública, hay una dinámica que va más allá de una simple amistad o de una relación cordial. Hablamos de comentarios sutiles, de me gusta estratégicos, de apariciones en los mismos eventos y sobre todo, de la forma en que ambos siguen defendiéndose o al menos, mostrando respeto mutuo en entrevistas, a pesar de la distancia que aparentemente los separaba. Por un lado, tenemos a Hande, quien ha seguido brillando en su carrera, participando en nuevos proyectos y conquistando audiencias con su talento. Por otro, a Kerem, también enfocado en sus emprendimientos y en consolidar su posición en la industria. Pero es en las redes sociales donde las chispas parecen saltar. Un comentario en una foto, un me gusta a una historia compartida, una mención indirecta en una entrevista. Son pequeños gestos, sí, pero en el universo de la fama, donde cada acción es escrutada al milímetro, estos gestos adquieren una magnitud impresionante. ¿Y cuál es este gran secreto que ha salido al descubierto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Según los rumores que circulan y que alimentan este título, el secreto no sería tanto que hayan vuelto en secreto, o que nunca hayan roto realmente, sino algo más complejo. Se habla de que a pesar de su separación amorosa, la conexión profesional y el apoyo mutuo que se brindan es mucho más profundo de lo que el público imagina. Y lo que parece haber sido descubierto, es la magnitud de esta conexión, que va más allá de lo que se esperaría entre dos exparejas que han decidido seguir caminos separados. Podríamos estar hablando de proyectos conjuntos en el futuro, de un apoyo incondicional en sus carreras individuales que trasciende lo amistoso, o quizás, y esto es pura especulación, de una amistad tan sólida que puede ser malinterpretada como algo más por quienes siguen aferrados a la idea de su romance.
Los insiders, esas fuentes anónimas que a veces aciertan y a veces siembran el caos, sugieren que ambos han mantenido una comunicación fluida y un respeto profundo, lo que ha llevado a algunos a pensar que hay un entendimiento tácito que va más allá de una simple cordialidad post-ruptura. Imaginemos la escena. Ande publica una foto hermosa y segundos después, un me gusta de Kerem aparece en la notificación. O Kerem comparte una cita inspiradora, y Ande reacciona con un emoji que denota admiración. Estos actos en sí mismos no significan nada. Pero cuando los vemos en el contexto de una pareja tan querida, y considerando la cantidad de comentarios y análisis que generan, se vuelven material para el debate. Ahora, no podemos ignorar las otras voces, los que aseguran que esto es simplemente la estrategia de dos profesionales que saben cómo mantener la atención de sus seguidores. En el mundo del entretenimiento, la imagen lo es todo, y mantener viva la conexión con el público, incluso a través de la especulación, puede ser una táctica muy efectiva. Sin embargo, para aquellos que vivieron la intensidad de Senkalkam, es difícil desechar la idea de que entre Ande y Kerem existe una historia que va más allá de lo superficial. Hemos visto a ambos mencionados en entrevistas recientes, y aunque han sido cuidadosos en sus respuestas, ambos han expresado respeto y cariño por el otro. Kerem, por ejemplo, en alguna ocasión ha hablado de la importancia que Ande tuvo en su vida y en su carrera, y Ande, por su parte, siempre ha defendido la calidad humana y profesional de Kerem. Estas declaraciones, si bien profesionales, tienen un tinte personal que no pasa desapercibido. El secreto al descubierto podría ser, entonces, la confirmación de que su vínculo es más fuerte de lo que pensábamos, que a pesar de los altibajos y las separaciones sentimentales, hay una complicidad y un respeto mutuo que los une de una manera especial. Quizás el secreto es que, lejos de ser enemigos o de evitarse, se apoyan mutuamente en sus proyectos, se dan consejos, y siguen siendo una parte importante en la vida del otro, aunque de una manera diferente a la que solíamos ver. Los fans más fervientes de la pareja siguen aferrados a la esperanza de un reencuentro amoroso. Analizan cada interacción como una señal, cada me gusta como una prueba. Y sinceramente, ¿quién puede culparlos? La química entre ellos era innegable, y el final de su relación dejó un sabor agridulce para muchos. Es natural desear que las historias que nos enamoran tengan un final feliz, incluso si ese final feliz es diferente a lo que esperábamos. Podríamos estar ante un caso de amistad evolucionada, donde el amor romántico se transforma en un vínculo de respeto y admiración profunda. Un secreto que en realidad es la demostración de que las relaciones humanas pueden ser complejas y multifacéticas, y que no todo se reduce a etiquetas de novios, ex o amigos. Lo cierto es que el título no miente. Hay un fuego cruzado. No sabemos si es un fuego de pasión renovada, de rivalidad profesional, o simplemente de la chispa que queda cuando dos personas han compartido tanto y se respetan tanto. Y el secreto, ese que parece haber sido descubierto, es probablemente la verdadera naturaleza de su conexión actual, una conexión que el público, a través de sus especulaciones, ha querido desentrañar. Pensemos en las posibilidades. Podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Un nuevo drama que los reúna en pantalla. La idea, para muchos, sería un sueño hecho realidad. La industria del entretenimiento sabe cómo capitalizar estas dinámicas, y si realmente existe esta conexión tan fuerte, no sería sorprendente verlos unidos profesionalmente en el futuro. O quizás el secreto es simplemente que tras la tormenta de la separación pública, han encontrado una calma y una madurez en su relación que les permite ser un pilar de apoyo el uno para el otro, sin las presiones y expectativas de una relación romántica. Un secreto que, de ser cierto, sería un hermoso testimonio de la evolución de las relaciones humanas. El fuego cruzado podría ser esa tensión positiva que surge de la admiración mutua y del deseo de ver al otro triunfar. No necesariamente una tensión romántica, sino una admiración por el camino que cada uno está recorriendo. Y el secreto, el que ha salido al descubierto, es precisamente la profundidad de ese apoyo mutuo, la comprensión que trasciende la relación pasada. En resumen, queridos espectadores, el título Ande y Kerem en medio de fuego cruzado, su secreto al descubierto, nos habla de la intensa especulación y el debate que rodea a la relación actual entre estos dos queridos actores turcos. Lo que parece haberse descubierto no es necesariamente una reconciliación amorosa secreta, sino más bien la profundidad y la naturaleza evolutiva de su conexión post-ruptura. Se habla de un apoyo mutuo que va más allá de la amistad convencional, de gestos sutiles en redes sociales, y de declaraciones públicas que denotan un respeto y una admiración perdurables.
El fuego cruzado se refiere a esta constante atención mediática y de los fans sobre cada uno de sus movimientos, buscando señales de lo que podría ser su vínculo actual. Podríamos estar ante una amistad fortalecida, una alianza profesional latente, o simplemente el eco de una historia que marcó a muchos y que sigue generando interés. La verdad completa, como suele suceder en estos casos, solo la saben ellos, pero la especulación y el análisis sobre su conexión sin duda continuarán alimentando las conversaciones. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de los rumores y las especulaciones que rodean a Ander Zel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de nuestro análisis y que les haya parecido intrigante y sobre todo, informativo. Realmente me encanta sumergirme en estas historias y compartirlas con ustedes, porque sé cuánto les apasiona el mundo del espectáculo. Antes de despedirme, me gustaría agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros, y esperamos de corazón que este contenido haya sido de su agrado. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que hay algo más entre Ande y Kerem? ¿O consideran que todo es producto de la especulación de los fans? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes, así que no se queden callados. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Un simple clic en ese pulgar hacia arriba nos ayuda muchísimo a que nuestro contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de Ander Zel y Kerem Bürsin, o que simplemente disfrute de un buen chisme del mundo de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de información, análisis y entretenimiento. Activen también la campanita para recibir las notificaciones. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.